Bueno, esta ya es la última parte de la blusa. Yo sé que se alargó bastante el paso a paso, pero quería que lo entendieran bien, que quedara muy clara la explicación. Mire lo bonito que se ve translúcido, cómo queda la faldita o la parte de abajo de la blusa, para que ustedes vean cómo forman los abanicos de hermoso. Ya está la última parte. Yo sé que lo alargué un poco, pero ya queda terminado y queda la idea para que ustedes puedan seguir trabajando y haciendo sus propios crop top, igual sus propias tallas. Este va acompañado de este, es un pedido que va así que está hermoso. Si ustedes también lo hacen de esta forma, queda precioso. Mire lo bonita que empieza a verse ya esa puntada, empieza a tomar forma. Mire lo hermosa que se ve de esta forma, muy bonita, y ya no se ve recogido, ya queda planita. Mire la espalda, así empieza a verse. Acá voy a terminar. Quería mostrarles las uniones, es muy importante para que ustedes no se me confundan. Este es la única hojita que va sola. Ya recuerda, siempre son 2 lazadas, punto alto largo, que es punto largo, punto alto largo, con 3 sacadas y sin terminar, punto alto largo, sin terminar. Y como ya lo tengo hecho, entonces sencillo, lo agarro de acá y lo voy a juntar ahí, para que me quede juntito. Ahí no se nota la unión, si se dan cuenta es como si los hubiera hecho juntos. Mire lo hermoso que se ve. Si usted lo mira en ningún lado, sabrá que se hizo la unión. Sabemos es porque acá queda el hilo. Y con eso tenemos terminado el motivo como tal. Es 1, 2, 3 vueltas. Ya es el motivo. Entonces voy a enseñarles cómo empezamos de nuevo para volver a hacer un motivo completo. Se ve muy bonito. Mire que ahí con el blanco de fondo se ve perfectamente el diseño. Bueno, para empezar la siguiente vuelta, subo con 3 cadenetas y hago 2 de separación. En total me quedan 5 cadenetas y voy a trabajar sobre estas cadenetas. Recuerde que hicimos 4. Voy a hacer acá un punto bajo en el medio de las 4 cadenetas, hago 3 cadenetas acá, viendo donde termina el motivo, hago un punto bajo, hago 3 cadenetas en el centro, un punto bajo en el centro de las 4 que tengo, y voy a hacer 2 cadenetas. Esta parte es muy importante que le presten atención. Yo voy a terminar este motivo y ya les enseño. 2 cadenetas. Acá voy a hacer un punto alto, no alto largo, solo un punto alto. Mire, de esta forma, en todo el centro, un punto alto. Saco 2 hilos y por último saco 2. Solo 2 sacadas. Hago 2 cadenetas. Me agarro del centro de las 4 cadenetas que tengo. Acá, de las 4 cadeneticas, y voy a hacer 3 cadenetas. Me agarro del centro de esta hojita, 1, 2, 3 cadenetas del centro de las 4, y ahora sí les voy a explicar porque ya se ve un poco mejor. Mire, acá subí con 3 cadenetas. Este es el primer punto donde terminé, donde cerré, y hice 2 de bajada. Un punto bajo en el medio de las 4 cadenetas, 3 cadenetas, un punto bajo acá encima de esta hojita, 3 cadenetas acá en el medio, un punto bajo, 3 cadenetas, 2 cadenetas. Acá solo hice 2 porque acá hice un punto alto. No es un punto largo porque no hice doble lazada, hice un punto alto que lo hice sacando 2 veces. En sí este es el motivo, pero yo se los voy a explicar un poco más claro para que ustedes lo vean mejor. Mire, este es el punto alto.
aquí empezaría el motivo. En el centro, que esa es la otra guía, donde se juntan las dos hojitas. Recuerden que en toda la vuelta hicimos dos hojitas que se juntaban solas. Venga que ustedes lo vean con el blanco. Acá mire, estas que se juntaban junticas cuando ya teníamos 7 hilos en la aguja. Mire, acá está, acá está. Estas que se juntaban en el momento de cerrar. Solamente hay una libre. Teniendo esto claro, encima de esas dos hojas que se juntan es donde hago el punto alto. Solamente ahí. Entonces, esta otra del medio, la hojita me sirve es para hacer un punto bajo. Estoy haciendo el punto alto, 2 cadenetas. Me agarré del medio de las 4 cadenetas. Tengo 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo. Y acá llego nuevamente a las dos hojitas que se cierran juntas. Entonces ahí corresponde 2 cadenetas y un punto medio, un punto alto, perdón, es un punto alto. Voy a enhebrar o a hacer lazada y saco de una vez 2 y 2 hilos. Para total solo 2 sacadas. Y para seguir vuelvo a hacer solo 2 cadenetas y me agarro del medio de las 4 cadenetas que tengo. Ahora sí hago 3 porque me voy a agarrar de esta hojita que es la que queda sola. Vuelvo a hacer 3 porque me voy a agarrar de este medio acá de las 4 cadenetas y ya llegué donde tengo las dos hojitas juntas. Ahí sí voy a hacer un punto alto. Entonces hago solo 2 cadenetas, agarro para hacer mi punto alto y hago mi punto alto. Con eso ya sé que hago 2 cadenetas para volver a hacer las cadenetas, punto bajo, cadeneta, y así me voy. De esta forma, si se dan cuenta, voy a marcarles acá también para que ustedes lo reconozcan bien. Acá en todos los montoncitos donde tengo esas dos hojitas juntas hago un punto alto, y las otras sí son cadeneticas agarradas con un punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas y hice el punto alto. Esta vuelta la vamos a dar toda para empezar nuevamente este motivo. Para empezar este motivo necesitamos hacer esto primero. ¿Listo? Entonces yo voy a terminar esta vuelta y ya se las enseño. Bueno, acá voy a hacer 2 cadenetas. Recuerden que en la parte de abajo nos quedaron 1, 2 y 3 cadenetas así, onduladitas. Entonces me voy a agarrar de la primera, hago 3 cadenetas, me agarro de la segunda, hago 2 cadenetas y acá donde tengo mi gancho marcado que es el punto alto voy a hacer el abanico de 4 puntos altos. Por eso tenía que marcarlo para que ustedes me entendieran un poco más clara la idea de cómo va el diseño, porque pues creo que me enredé un poquito. Entonces era como para explicarles mucho más fácil. Para mí se me hace más fácil explicarlo así. Ya tengo el abanico, hago lo mismo, 2 cadenetas, me agarro de esta montañita. Mire, si se dan cuenta voy a quitar un poquito el gancho porque ya terminé. Mire, así está mi diseño. No me voy a agarrar de esta donde está después del punto alto, no, me agarro de la montañita. Mire, si se dan cuenta tengo acá, ahí se ven perfectamente. Entonces yo me voy a agarrar es de esta para que quede así, 3 cadenetas, me agarro de la que sigue, no me voy a saltar ninguna, 2 cadenetas, esas 2 cadenetas siempre que vaya a hacer el abanico, mire así, y hago acá mi abanico en el otro punto alto que tengo marcado. Y 4, con esto ya tengo 4, hago 2 cadenetas porque recuerde que empiezo agarrándome con 2 cadenetas. Mire, así va a quedar
voy a marcarles nuevamente, acá estaba el punto alto, que el motivo va así. Un abanico de 4 puntos altos, 2 cadenetas, les voy a quitar el gancho, creo que sin el gancho lo van a ver mejor, y ya, mire, así nos queda. Ve, acá me agarré, acá me agarré, este es el punto alto, este es mi punto alto, y me quedaron así. En la siguiente vuelta solo voy a usar estas 3 cadenetas son las únicas que voy a usar en la siguiente vuelta, que es la segunda vuelta. Es muy importante que se aprendan esto, porque esto es lo que vamos a repetir en todas las vueltas. Yo en esta vuelta voy a hacer aumentos, ya se los voy a enseñar, y vamos a continuar como les voy a enseñar yo. Listo. Entonces, teniéndola así, vamos a terminar toda la vuelta. Recuerden, en el punto alto hago el abanico de 4, hago estas cadenetas así como se las acabo de enseñar. Eso es todo. Repetimos, repetimos y repetimos. Yo acá lo voy a hacer. Tenemos claro que estas dos del centro son las que vamos a manejar, no esta de acá, no. Entonces acá hago punto bajo, 1, 2, 3 cadenetas, punto bajo, 1, 2, y voy directo al punto alto. Mírelo, acá está, para hacer mi abanico. De esta forma sacamos esa puntada tan bonita, y así vamos a dar toda la vuelta. Vea, ya tengo 3 abanicos. Así tiene que empezar a tomar forma. Bueno, ya terminé la vuelta. Así tengo mis 4 puntos que hice, y acá hice 2 cadenetas. Voy a contar 1, 2, me agarro la tercera cadeneta, hago punto deslizado y voy a hacer 3 cadenetas para subir, para que sea mi punto alto, una cadeneta de separación, y voy a hacer 4 puntos altos con una cadeneta de separación. Estoy repitiendo lo mismo del primer abanico. Igual me quedan 4 puntos altos con una cadena de separación. Hago acá 3 cadenetas, me agarro de esta cadeneta que hicimos en la vuelta anterior, hago lo mismo, 3 cadenetas, hago los 4 puntos altos largos separados por una cadeneta. Eso es todo. Estoy repitiendo lo mismo que hice en el primer abanico. Quería hacerle aumentos, pero no, ya me queda una talla muy grande, muy ancha. Ya lo medí. Es muy importante que al paso que ustedes están avanzando lo estén midiendo, estén checando qué tan grande está, para que sepan si tienen que hacerle aumentos o queda bien así. Yo ya lo medí, ya le hice una pequeña prueba y está perfecto. En este momento es una talla L, está bien grande, pero lo que yo ya les enseñé al principio, él lleva un cordoncito, queda acá recogidita, entonces se puede adecuar muy fácil a una talla M y una talla L. Si es una persona un poco más gruesa, simplemente no se recoge tanto el cordón, queda en una talla L, y si es una persona más delgada, talla M, se recoge un poco más y ya. La persona para la cual estoy tejiendo este top es talla M, pero quiere que se vea con mucho volado, muy suelto. Entonces por eso esta parte tengo que hacerla una talla L. Otra cosa que quería checarles antes de que se me olvide, porque ya les voy a enseñar un poco más y ya ustedes siguen solitos. Mire, la parte de la espalda quedó igual de grande, mire, que las copas. Mire, si la checamos así, vea, hasta acá. No lo hice a propósito, realmente no lo tuve claro. Yo simplemente tenía las medidas, hice la cadeneta de la cantidad de medidas que quería, pero ya ahora avanzando me doy cuenta. Mire, esta es la parte de las copas. Si las extiendo quedan así, mire, no quedan recogidas ni nada, y así mismo quedó la espalda, así de ancha.
Si se dan cuenta, no quedó más corta, no es que la copa venga acá, venga acá. Igual al momento de recogerla sí va a pasar eso, porque esto quedará recogido, pero quiero enseñárselos así. Mire, también es una forma de medirla para que ustedes puedan ver que así pueden sacar tallas X, L o M, porque realmente así de grande, si no la quieren que quede recogida, alcanza a ser hasta una talla X. Listo. Entonces, sin más, voy a terminar esta vuelta y ya les enseño para que repetir el abanico, la parte de abajo, y ya ustedes puedan empezar solitos a avanzar la cantidad de abanicos que quieran, la cantidad de motivos para tener el largo que quieren en la parte de abajo de su top. Bueno, ya terminé. Mire que es los puntos que van separados por una cadeneta encima del abanico de 4. Acá terminé, hice mi punto bajo, voy a hacer 3 cadenetas, me agarro de la cadeneta que hice para subir. Recuerden que hice 1, 2, 3 cadenetas, un punto de separación. Me agarro de la tercera con un punto deslizado y hago un punto bajo dentro de la cadeneta que hice de separación. Subo con 1, 2 y 3 cadenetas, porque el punto bajo es mi cuarta cadeneta para que me quede un punto alto largo. Recuerde que estas hojitas las estamos haciendo con doble lazada, 1, 2 y empiezo a tejer. Saco 1, saco 2, saco 3 veces para que me quede un punto alto largo, así. Y cuando tengo ya 3 puntos altos largos, cierro junto. Hago 3 cadenetas, nuevamente lazada, punto alto largo, nuevamente lazada, punto alto largo. Recuerde que son 3 puntos altos largos que cierro juntos, y son 3 cadenetas para el siguiente, y son 3 hojitas en cada abanico de puntos que hice. Pero esta tercera la cierro junto al abanico que sigue. Entonces tengo ya los 3 puntos altos largos sin terminar, vuelvo, hago lazada doble y me paso al siguiente abanico, y ahí voy a hacer nuevamente 3 puntos altos largos y los voy a cerrar con los que ya tengo en la aguja. A ver que lo agarré mal. Sí. Y ahora sí, tengo 7 hilos en la aguja, 2, 4, 6, 7, cierro juntos, 3 cadenetas y vuelvo a hacer doble lazada y a pasar al siguiente espacio. Miren, así voy a terminar este para que ustedes lo vean bien y sepan cómo va el motivo, porque con esto ya ustedes van a continuar solitos. Yo voy a adelantar. Ya lo de las cadenetas también quedó claro, que en la siguiente vuelta le van a meter ustedes las cadeneticas que hice yo y el punto alto para meter ya el abanico de 4. Así que yo creo que con esto ya sabemos cómo hacer este hermoso motivo diseño para utilizarlo en lo que quieran. Se puede, como estamos haciendo hoy, un top. También lo podemos hacer en falda, también lo podemos ajustar para una blusita cerrada, para una blusita abierta. Más adelante, no sé si pronto o me tarde un poco para enseñarles a trabajar esta misma puntada pero abierta. Igual ustedes saben que al paso que voy tejiendo, al paso que van encargando proyectos, blusas o mochilas, así estoy tejiendo. Yo no trabajo en cantidad sino calidad. Si me piden 2, 3 blusas, eso hago. Si me piden 2 o 3 mochilas, a eso me dedico. Entonces no sé cuándo les pueda enseñar la puntada
esta misma, pero como trabajarla abierta, no redonda como la estamos haciendo ahora. De hecho, yo cuando la hice en una blusa abierta. Ya se las voy a enseñar. Miren, esta puntada está en esta blusa. Mire, es abierta, entonces yo llegaba hasta acá. Venga para que lo vean con... No se ve tanto la luz. Llegaba hasta acá y me devolvía y daba toda la vuelta, llegaba a este lado y otra vez me devolvía y daba toda la vuelta, porque esta la hice con cierre o cremallera. Mire, así de bonita. Mire la puntada, lo hermosa que es, esos abanicos tan lindos. Este es hilo cristal, entonces se ve más delgado. Y mire el frente de la blusa, son unas preciosas copas, muy bonitas, realmente es muy preciosa esta blusa. No sé cuándo se las puedo enseñar, porque por ahora no tengo pedidos que tengan que ver con esta blusa, así que más adelante miramos que tenga un poco de tiempo y les hago el tutorial para que ustedes aprendan también a sacar este hermoso top o este hermoso brasier, porque también me gustaría sacarlo en eso, en un crop top, para que le quede bien hermoso, estilo vestido de baño para la playa. Sería muy bonito. Bueno, yo voy a adelantar y ya les muestro cuando esté bien adelantada, cuando ya esté, creo yo que por terminar mi labor, para no hacer tan largo el paso a paso. Bueno, yo ya terminé. Quiero mostrarles, me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 abanicos. Mire, 6 abanicos, se ve muy hermoso. 6 abanicos como este. Terminé acá, no se nota la unión. Mire, para nada se nota donde hice la unión, donde cerré la vuelta. Por eso me gusta este diseño de abanico, porque pierdo perfectamente las uniones. Y vamos a hacer el borde lo vamos a hacer de coronitas y van a formar unos corazoncitos. Acá donde terminé hice un punto deslizado, es lo único que he hecho hasta ahora. Voy a hacer punto bajo. Mire, vamos a trabajar acá dentro de esta cadeneta. Voy a hacer punto bajo, voy a hacer medio punto, que hago lazada, lo paso completo y voy a hacer un punto alto. Hago lazada, saco 2 y por último saco 2. Este es mi punto alto. Hago 2 cadenetas, me agarro de estos dos hilitos que queda acá para sacarlo en un punto deslizado. Vuelvo a repetir lo mismo que hice acá, entonces, pero hacia atrás. Entonces voy a hacer primero un medio punto, hago lazada, paso total, punto bajo sin hacer lazada. Acá donde termina la hojita, para pasar al otro lado hago un punto deslizado, ya estoy aquí al otro lado y vuelvo a empezar. Punto bajo, hago lazada, medio punto, hago lazada, punto alto, 2 cadenetas, hago un punto deslizado, lazada, punto medio, que es pasarlo total, punto bajo, punto deslizado y vuelvo a empezar. Punto bajo, medio punto, que hago lazada, punto alto, que hago lazada y saco 2, luego 2 cadenetas, me agarro de acá con un punto deslizado, hago lazada, medio punto, punto bajo, punto deslizado. Eso es todo lo que voy a hacer para el borde. Son unas coronitas que también me formarán unos corazones. Mírelo ahí como se nota, no se notan mucho, sí se alcanza a ver que forma corazones. Mire, ahí se alcanza a ver que hace un piquito para formar los corazones, para darle un terminado.
Eso es lo que quiero, que quede un terminado, que quede bonito y que quede acorde con lo que ya hemos hecho. Mire lo bonito que se ve. Yo voy a terminar toda la vuelta y se los enseño para que ya ustedes la vean cómo avanzamos y hacer las tiras, que las tiras sí es algo muy sencillo, igual que el cordón que va acá. Bueno, voy a enseñarles a hacer este cordón. Les voy a enseñar con un color más claro y un poco más grueso para que lo entiendan bien, porque en el momento que se los enseñe en la espalda, lo voy a hacer rápido, es el mismo, pero no les voy a mostrar la técnica tan clara como en este momento. Este cordón va suelto, entonces lo empezamos con 3 cadenetas, 2 cadenetas. Me devuelvo hasta la primera y hago un punto bajo, mire, un punto bajo, y empiezo a trabajar con esta, mire, esta que es el primer hilo que tengo, y saco, vuelvo, me agarro de este hilo, pero para hacer estilo de un punto deslizado, porque lo saco total. Vuelvo a hacer lo mismo, me agarro de la primera para hacer un punto deslizado, mire, eso es todo. Entonces, para lo que me sirve este hilo de acá que me estoy agarrando es para deslizar este que traigo. Eso es todo. Lo paso la cantidad de veces que sea necesario. No tienen que hacerlo tan ajustado, tampoco tan suelto. Simplemente agarro la cadenetica anterior y paso. Esto me ayuda a formar las cadeneticas para que me queden dobles y se vea así de gruesito. Miren lo bonito que se ve, lo grueso que se ve, y se ve una cadenetica plana muy bonita. Mírenlo acá. Eso es lo que quiero que aprendan a hacer un cordón para crop tops. Este cordón se usa muchísimo para tops, para vestidos de baño, para ropa. Realmente es un cordón que se usa para ropa más que para mochilas o otras cosas. Gusta mucho porque queda plano, queda muy bonito, entonces luce mucho en las prendas. Eso es todo. Así lo termino. Eso es todo. Y miren lo bonito que se ve. De esta forma vamos a hacer estos y vamos a hacer los de el frente. Lo largo ya depende de ustedes. Realmente yo hice este de 1 metro 20. 1,20 m tiene este cordón. Eso tiene este cordón. Igual la cantidad que ustedes quieran. Normalmente se debe de hacer de 1 metro. Es un poco exagerado lo que yo hice, pero pues recuerden que yo trabajo a petición de la clienta. Ella quería que le sobrara, que en el momento de ponerse su blusita le quedara un pequeño pedazo para el frente. Ya estas puntitas, ya ustedes las buscan, las venden en cualquier lado donde vendan hilos. Ahí las consigue, o donde vendan herrajes, cierres, cremalleras, y se las pueden acomodar para que les quede bien bonito. Entonces continuemos, vamos a hacer el cordón de la espalda para enseñarles este diseño y ya quede terminada nuestra preciosa blusa o crop top. Hola, yo ya avancé bastante. Bueno, terminé este borde. Recuerde que les expliqué cómo estaba quedando en forma de corazoncitos estas punticas muy bonitas. A ver acá, eso ahí sí se ven bien los corazoncitos, así ya nos quedó. Ya hice el cordón. Mire, la cintura queda recogida en la parte de la espalda. Eso era lo que quería mi clienta, que quedara así recogidita. No la quería ajustada. Igual en la parte de adelante. Las copas ya quedan así. Ya se le ve muy bonita la copa. Una copa que cubre bastante. Realmente no queríamos algo muy destapado. Entonces, para cubrir, hicimos copas grandes. En la espalda ya le hice también el cordón que va en la espalda, va agarrado acá, es un detalle muy bonito y ayuda mucho a sostener la copa. Va a ir en la espalda, va a pasar por acá. Venga, lo hago de una vez
para mostrarles. Acá en la espalda, así atravesado, y este cordón va en la parte de atrás de la cabeza, del cuello, va amarrado y cae así en la espalda. Así nos va a quedar. ¿Listo? Para que ustedes hagan la idea de cómo estamos terminándolo de pulir. Vamos a pegar el cordón. Les voy a enseñar cómo hice esta parte, que es muy importante para que ustedes vean que son puntos altos largos lo que yo hice acá. Vamos a hacer lo siguiente. Con el hilo doble vamos a trabajar. Simplemente nos vamos a guiar como lo hice acá. 1, 2, 3 montañitas. Lo mismo acá. 1, 2, 3 montañitas y me agarro de este punto bajo que está acá en el medio de la montañita 3 y la montañita 4. Ahí, miren. Lo voy a hacer con, me voy a agarrar con una cadeneta, pero ahorita lo voy a esconder las puntas que queden. Voy a hacer nudo, rematar para que no se suelte. Y voy a hacer 10 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a hacer 7 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lazadas. Y me voy al medio de la montañita 3 y la montañita 2. Me agarro del punto bajo y empiezo a hacer punto alto largo. Saco 1 y saco 2. Entonces tengo 2 sacadas, 3 sacadas, 4 sacadas, 5 sacadas, 6 sacadas, 7 sacadas, 8 sacadas, y no lo voy a terminar. Aún no lo termino. Y hago lo mismo, pero ya no voy a hacer 7, ya voy a hacer 8 lazadas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Busco igual el centro de la montañita 2 y la montañita 1. De ahí me agarro y hago lo mismo. Saco 1 y empiezo a sacar 2 sacadas, 3 sacadas, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sin cerrar. Ahora voy a hacer 9 sacadas, 9 lazadas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me voy acá. Antesito de empezar la primera montañita, de ahí me agarro y voy a hacer lo mismo y saco todos mis hilos, todos, y sin terminar, quedo acá pero sin terminar, mire, voy a hacer lo mismo para el último punto, que el último punto sí queda acá. Mire, acá tengo un abanico en medio de estos dos abanicos. Después de la copa tengo dos abanicos, pues acá en este medio me voy a agarrar. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lazadas y busco el centro del abanico, el centro de donde están los dos abanicos, y voy a hacer ahí mi punto largo. De esta forma me gusta hacerlo así porque se ve como cadenetas, sin necesidad de que sean cadenetas. Queda más grueso que si lo hiciera con cadenetas, más firme. Por eso lo hago de esta forma hasta el último. Cierro ahora sí todos los puntos, miren, todos los puntos junticos. Cierro con un punto deslizado y voy a empezar a hacer el cordón. Recuerden que el cordón se hace así, mire, así como les enseñé a sacar el cordón de la blusa, así mismo vamos a hacer este cordón. ¿Qué tan largo? Lo largo sí lo ponen ustedes, tienen que tener ustedes una medida. Yo realmente lo estoy haciendo de 1 metro por las medidas que tengo de la clienta. Entonces ustedes, si tienen las medidas de la persona, pueden hacerlo de 1 metro o más, o si tienen a su clienta a la mano,
pueden medirlo para que no quede ni tan largo ni tan corto. Eso es todo. Miren, ya así voy a terminarlo. Voy a hacer mi cordoncito. Luego ya este cordoncito va para esta copa y se va a amarrar en el cuello con este otro, y ya los detalles serán los pasadorcitos acá metálicos y lo que le queramos poner. Yo voy a terminarla y se las enseño terminaditas para que ustedes tengan una idea más clara de ya cómo va a quedar mi blusa, ya cómo tendré el terminado final para este hermoso crop top.